¡Hey, José Luis! ¡El color hormiga! ¡Color hormiga, muchachones! Bienvenidos. Bienvenidos al tercer episodio de su podcast de cine confianza. ñoño, su podcast de confianza, Sí. de confianza, de seguridad, de amor, Claro, en donde se le viene manejando. de poliamor. De poliamor también. Aceptamos todo tipo de amor al mismo tiempo. Ujú. En su podcast, en donde se le viene manejando todo lo que usted quiera saber de cine ñoño. Cine ñoño, series ñoñas. Pronto ya tendremos nuestro primer episodio de series. Así es. Este es el tercer episodio de Color Hormiga, en el que vamos a hablar nuevamente de una película. Pasamos de dos, José Luis. ¿Eh? Esto de la constancia de repente sí se nos da. Sí, Vamos pasamos tres. de 2 a 3. Ahí vamos. Ahí va, No ahí hay va. que cantar victoria. Ok. Estamos logrando. Está bien. Tercer capítulo de Color Hormiga, dedicado a una película que cumple también, digamos, un aniversario importante en este 2018. Muy cabrón. 5 años. 5 años no es mucho. ¿No? Realmente alguien podría por ahí decir, oye, no pero mames, ahora ha no, pasado ¿qué pedo, tanto. cabrón? Espérate que sea 10 la década, no Espérate, mames. sí, pero Pero no. Sí es un chingo. es un chingo. Sobre y- todo para esta película. Sobre todo para esta película, porque han pasado muchas cosas desde que se estrenó. Ahorita ya platicaremos de qué otras cosas vinieron después de la película y por qué es importante que esta película haya sido primero. Pero hoy vamos a hablar de Gravity. Gravedad. De Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Se estrenó 2013. 2013, el 28 de agosto de 2013, en el 70 Festival Internacional de Cine de Venecia. Ujú. Y para que vean que en 5 años sí pasan muchas cosas. En esos 5 años, Guillermo del Toro ganó un Oscar. Sí. Y hoy mismo, ahorita mientras estamos hablando, y claro que nos está escuchando, ¿cómo estás, gordo? Guillermo del Toro está presidiendo el 75 Festival Internacional de Cine de Venecia. Ujú. Cosa que, digo, por supuesto que era posible hace 5 años, pero que no había pasado. Que no haya pasado. Hoy es presidente del jurado de un festival de importancia mayúscula con un par de Óscares en el bolsillo. Un par de Óscares en el bolsillo. Cuarón también con un Óscar en el bolsillo. Lubeski con 3 Óscares en el bolsillo. Iñárritu ya con una pared forrada de Óscares ya no en el bolsillo. Y dato En curioso, la pared. que ahora que Guillermo del Toro está, como dices, presidiendo el festival donde se estrenó Gravity hace Exacto. 5 años. Exacto. Curiosamente también está estrenando Estrenó. su nueva película, que es Roma. Exacto. Entonces Alfonso Cuarón está estrenando su película preciosista, manierista, autobiográfica sobre la colonia Roma, filmada aquí en la Ciudad de México a pesar del ingeniero zacatecano Ricardo Monreal, licenciado, perdón. A pesar de todos los esfuerzos del gobierno mexicano, Cuarón pudo filmar su película, al parecer quedó muy hermosa y ya se estrenó en Venecia y los primeros comentarios que tuvimos es que recibió una ovación de pie la película de Alfonso Cuarón. Entonces es un muy buen momento para decir 5 años que han pasado no han pasado en vano y es interesante volver a hablar de Gravity y el impacto que tuvo. Sí, vamos a hablar hoy de Gravity. Evidentemente tenemos aquí un set preparadísimo Muy preparado. con algunos astronautas para quienes están Quien nos está viendo por en ahí YouTube. Recuerden, antes de ya empezar a darle a esto, ¿Al mole? que Color Hormiga ya se puede escuchar, está por ahí en iTunes, en los podcasts de iTunes. De lujo, lo logramos. Lo logramos, ya se Toma puede eso, escuchar. Steve Jobs. También se puede escuchar ahí en la aplicación de Google Podcast. Así es. Y próximamente también ya estará por ahí en Spotify. Entonces también para que pues, la pueden escuchar en todas partes. Y también pueden, si quieren, ver nuestros Hermosos rostros Muy bien. Muy bien. a través de YouTube. Sí. Y si no, pues solo escúchenos. Ahí estamos en esas plataformas. Los que Y- estén en YouTube podrán ver estas hermosas figurinas de astronautas que Ujú. tenemos, están muy chidas. Tenemos un astronauta bailando ska, un astronauta plantando una bandera y un astronauta recogiendo mierda interestelar. Que es una actividad, según me han contado mis amigos astronautas, bastante compleja en el espacio. Es verdad. Pues vamos a empezar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Gravity? ¿Por qué vamos a hablar de una película que realmente no tiene
tanto tiempo que se ha estrenado, que realmente no es una película, digamos, no sé, que todavía estamos a una altura de decir que haya marcado una generación, o que haya, no sé, marcado alguna línea en la cinematografía. ¿Por qué estamos hablando de Gravity? ¿Por qué es importante hablar de Gravity a 5 años de su estreno? Eso es lo que vamos a tratar de responder hoy, mi querido Nico. Sí, no, porque es cierto eso, o sea, lo que dices, esa película fue la más importante tal vez de 2013 del lado hollywoodense del asunto, pero a 5 años casi nadie habla de ella. Cuando la volvemos a mencionar suena como algo lejano, como algo ya pasado, como una cosa que se vio y se desechó. ¿Por qué es importante hablar de eso? Es lo que vamos a ver, don José Luis. Y parece también, como dices, que cuando se estrenó Gravity era como fue como un gran suceso y ganó Óscares y se volvió una película, un blockbuster en taquilla, ¿no? Cabrón. Fue un fenómeno cuando todo ese año, y después como que se fue poco a poco como perdiendo, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a recordar la película de Cuarón, y vamos a empezar. ¿Qué te parece si empezamos por dónde empieza Gravity? Con los protagonistas, ¿no? Con los rostros. Con los rostros. ¿Quiénes son los protagonistas de Gravedad? Parece como si los protagonistas de Gravedad hubieran sido decididos en una junta entre productores, en donde es como, no sé, ¿cómo podemos sacar varo en Hollywood? ¿Qué te parece George Clooney y Sandra Bullock flotando en el espacio? ¿Están cogiendo? No necesariamente, pero están flotando en el espacio. ¿Y entonces qué pasa? Tienen pedos. Y eso parece como si fuera una premisa totalmente inventada por productores de vamos a poner 2 rostros bonitos de actores confiables, pero no digamos que son... No, o sea, no es Meryl Streep, pues. O sea, no eran los actores. Sandra Bullock entonces no había ganado su Oscar. ¿O ya lo había ganado? No estoy seguro. ¿O sí? Ahorita ya lo había ganado, pero en fin, lo había ganado en todo caso por The Blind Side, que pues, es medio una basura. Entonces, no es medio, es una completa basura, salvo por los trajes sastre. Yo sé que eso toca un tema sensible. Sandra Bullock en trajes sastre siempre merecerá ver una película. Muy bien, entonces Sandra Bullock en traje sastre y El Amazonas en llamas son 2 hitos eróticos de esa mujer. Es verdad, búscanlo por ahí. Pero entonces todo parecido, son estos rostros confiables, muy queridos de Hollywood, pero que te digo, no son particularmente como la crema de la nata. Y no son así, no son los grandes histriones de Hollywood que te dan Oscars, pues, ¿no? Ves a Meryl Streep y ya sabes que tienes 5 nominaciones seguras a los Oscar. Seguras, ¿no? O sea, la nominan hasta por vestuario. Sí, nada más de decir una película de George Clooney y Sandra Bullock es como decir, ya tenemos una película, ya tenemos un contrato con ellos dos, ¿qué se les ocurre hacer? Y de repente llegó Cuarón con ese guión y oigan, tengo este guión de astronautas. Bueno, ¿sabes? Como que parece que no. Exacto. Para una película de astronautas de Alfonso Cuarón, no parece que George Clooney y Sandra Bullock hubiesen sido como las elecciones naturales. Primeras. Y en realidad no lo fueron del todo. No furon del todo esas elecciones. Cuando antes de que Sandra Bullock llegara a la película, subiera al proyecto, se habló mucho tiempo con Angelina Jolie. Mucho tiempo estuvo ella ahí revisando el guión y revisando el proyecto, pero al final dijo que no tenía tiempo y que tenía que hacer otras cosas. Y entonces... Como adoptar niños. Como adoptar niños. En el tercer mundo. Como tener más niños de diferentes continentes. Creo que todavía... En Hollywood le llaman niño mascota. Creo que todavía hay otra relación con el perrito. Hay un par de países un par de países en África que no tiene hijos Angelina Jolie, entonces todavía está intentando buscarlo. Pero bueno, ella estaba ahí ocupada adoptando niños de la África subsahariana. Es verdad. Y entonces fue cuando se subió Sandra Bullock al proyecto. Y cosa extraña ahí, porque justamente les digo, o sea, todo esto parece como si fueran productores medio al azar poniendo nombres y sacando como fotografías de actores y eso. La cosa curiosa es que la elección de Sandra Bullock fue al final no nada más totalmente atinada, pero esencial para la realización de esta película. ¿En qué sentido? En el sentido de que Cuarón, cuando empezó a trabajar con ella, se dio cuenta que el fondo de Sandra Bullock, antes de Amazonas en llamas, el fondo de Sandra Bullock, la formación era de bailarina. Ella es una bailarina de danza clásica y de danza contemporánea. Y cuando se dio cuenta de esto, el entrenamiento y el rigor físico al que se sometió Sandra Bullock para hacer este papel hacía que tuviera una capacidad de como contorsionar su cuerpo y de moverlo de tal forma que todo este tiempo que estuvo suspendida
no se notara que había estos hilos en su cadera. Que es una cosa que ves muy frecuentemente, sobre todo con películas seriebesosas y eso, incluso con las películas de Marvel, cuando se levanta un superhéroe, sientes de dónde está jalando el peso las cuerdas. Aquí el movimiento y el entrenamiento corporal de Sandra Bullock hizo que se volviera, todo el tiempo está amarrada a algo, todo el tiempo está montada sobre algo, o algo la está moviendo, un brazo mecánico, hilos, una grúa, y en ningún momento se siente. Parece como si fuera totalmente natural su movimiento en este vacío del espacio, lo cual es impresionante. Es impresionante, y ya hablaremos ya de la parte de los desafíos técnicos que representó hacer escenas simulando gravedad cero, ¿no? Pero sí tienes razón, todas esas escenas, además que toda la carga de la película está en Sandra Bullock, ¿no? Y George Clooney, pues sí, en realidad sus escenas... Son pocas al inicio, pero toda la carga ya además emocional, ya de física, ¿no? Que cuando está dentro de la cápsula, cuando está dentro de la estación espacial, es para Sandra Bullock. Es para Sandra Bullock. Y el otro nombre es George Clooney, que George Clooney también antes de él, que también es importante decir que todas estas cosas de por qué se hicieron, por qué se manejaron tantos nombres antes, porque también estuvo por ahí Marion Cotillard en el proyecto, ¿no? Pero fue porque Gravity tardó muchísimo tiempo en hacerse, desde que Alfonso Cuarón concibió el guión con su hijo Jonás. Desde eso esperaban que la película se hiciera más o menos, o que se empezara más bien a producir en un año. Pero todo lo que requirió antes la producción para hacer ciertas escenas y para hacer ciertos efectos visuales, hizo que el proceso de hacer la película fuera de 4 años. Entonces, durante todo ese tiempo hubo muchos cambios, entre ellos se bajaron varios actores, y también estuvo por ahí Robert Downey Jr. por ahí metido en el proyecto, pero igual terminó por eso. Marion Cotillard, por cierto, se fue en lo que estaba haciendo hacer Inception. Inception. Mira, que está interesante porque yo pensé que tal vez hubieran podido escoger a Marion Cotillard en este proyecto porque no sabe actuar una muerte. No jodan, ahorita pónganle pausa si están en YouTube y busquen Marion Cotillard se muere en The Dark Knight Rises. Por favor, siéntense, disfrútenlo. Es tal vez una de las más grandes escenas jamás filmadas. Es hermoso. Es hermosa. Es hermosa. Pero sí tiene razón. Es muy buena actriz, pero tiene problemas con morirse, con saberse morir. Tiene un pedo con morirse. Sí, exacto. Y por eso también la contrataron en Inception. Si te mueres, te despiertas, digo. Esa es una idea que yo estoy balanceando. Bueno, tienes una teoría ahí entre manos, al parecer. Entre manos, Marion Cotillard no sabe morir. Tal vez es un vampiro. Bueno, vamos a hacer un capítulo especial de capítulo sobre Marion Cotillard vampiro. Pero el hecho de que quisieran también tener como a Robert Downey Jr. en ese papel dice todo. Robert Downey Jr. también es este perfil que puede hacer como el personaje encantador, como le dicen los gringos, cocky, que tiene como un significado sexual masculino, pero más bien también de como presumir. Es presumido, confiado en sí mismo, encantador, tira historias, tira labia, no le pare el hocico, cotorreador. El peacock que le dicen. El peacock, exactamente. Que no le pare el peacock. Que no se le para el peacock. Es verdad. Okay. Y es el mismo perfil, y básicamente el personaje de George Clooney es eso, ¿no? Es como... Sí. Voy a hablar y ser encantador y ser maravilloso y ser valiente. Que ya ahorita hablaremos de George Clooney, que ya lo platicamos tú y yo, pero a mí me caga su papel en Gravity. Así, a Trinidad se la cuesta en el hígado. Así. Sí, me caga. Pero antes de hablar del asqueroso papel que hace George Clooney en esta película... Almirante Kowalski. Te tengo una teoría, a menos de que sea el mejor androide jamás creado, pero ahorita ¿esa es otra teoría? El último nombre que hay en esta película, en realidad son ellos dos los protagonistas. Ellos dos, ajá. Hay por ahí algunas escenas en donde sale, una escena en donde sale los que están los muéganos, en el transbordador espacial. Les vamos a decir, sí, las carnes frías. Terminan en paletas congeladas en el espacio. Pero el otro nombre que sí está ahí es el de Ed Harris. Increíble, muchachos. Es un detalle muy escondido que tenía por ahí Alfonso Cuarón, un guiño muy bonito, pero si se fijan, la voz de control de misión, Mission Control de Houston es Ed Harris. Ed Harris, que además no es casualidad que sea Ed Harris, para ¿no? nada. Digo, tiene una hermosa voz. Por supuesto. Me gustaría que fuera mi asistente personal en el teléfono, escuchar la voz de Ed Harris regañándome todo el tiempo. O que te despierte.
que te despierte gritándote. Sí, que me despierte regañando así. Regañándote además, como astronauta. Además, lo que necesita mi vida precisamente es tener un poco de disciplina. Un poco de disciplina, sí. José Luis, definitivamente. Pero que sea la voz de Ed Harris, que tiene una voz, digo, insisto, muy chingona, pero además no es casualidad que sea él. Ed Harris estuvo en dos películas icónicas sobre astronautas. Esenciales y que marcaron tal vez la primera comparación que hay con Gravity, sobre todo por la forma en que fue alabada, por mostrar la vida, digamos, real, sobre todo al principio, el aspecto real de cómo son las misiones espaciales, el silencio, el vacío, el casco, la perspectiva y eso, es The Right Stuff. The Right Stuff. De Kaufman. Sí. Que es una película en donde justamente Ed Harris protagoniza al astronauta real John Glenn. Gran misógino por excelencia. Político John Glenn. John Glenn, el primer hombre en llegar a la órbita de la Tierra. Exactamente, que no son enchiladas. Y primer hombre, nos referimos a masculino, porque en esa época insistió sobre no había mujeres, no había la posibilidad de que mujeres llegaran al espacio. Y John Glenn se encargó de que se mantuviera así mucho tiempo. Sí, una verdadera basurilla, pero bueno, es un personaje muy interesante en la película de Kaufman, porque John Glenn es como piloto súper denso, un símbolo americano de como retar al peligro, y The Right Stuff cuenta la historia de estos protoastronautas, de los pioneros de la carrera espacial estadounidense que llevó al alunizaje del 69. Que fueron los astronautas que formaron parte del programa Mercury, que fue justo lo que eventualmente terminó por convertirse en Apolo, que llevó a los primeros hombres a la luna. Y ese es un libro de Tom Wolfe que con esto del nuevo periodismo lo que trató de mostrar era cómo, y que Kaufman lo entendió muy bien, era cómo pasaron de ser un secreto de estado, o sea, como tener ahí a los pilotos, digo, coño, se morían, creo que era una madre como 2 pilotos al día, o sea, durante un tiempo era un ratio de muertes de pilotos increíbles. Incluso el gobierno estadounidense pensó en juntar a los surfistas de California para volverlos como pilotos, para probar las naves, porque era como, ya, amárrate y déjate ir, carnal. Para terminar con esa peste de los surfistas, así seguramente era lo que pensaban los de la NASA. Eran los de la, Vamos a terminar con esos hippies de la playa. Sucios hippies. Mándenlos a la luna. Vamos a expulsarlos en un cohete a ver cómo les va. A ver si les gusta el peligro. Y entonces, o pensaron también en corredores de NASCAR y se echaban esta frase maravillosa que era, bueno, ellos traen su propio casco. Sí, bueno, ellos ya también era esta época no le temen a la muerte. Les vale madres. Entonces, esta época pionera, en donde se transformó, en el reportaje de Tom Wolfe, se transformó de un secreto de estado en donde estaban eliminando a surfistas a la cosa más publicitada en tal vez la historia moderna americana, que fue el programa Apolo. Y luego, ahí, justo como decíamos, Ed Harris hacía a John Glenn, y luego en el 95, Ed Harris volvió a ser otro personaje icónico de la carrera espacial, que fue Gene Kranz, que fue el que estuvo el jefe de vuelo en las misiones Apolo. No, en Apolo 11 estuvo ahí, en Apolo 13 estuvo ahí. Claro. Y en la película de Apolo 13, Ed Harris es Gene Kranz, que es este hombre que está justo en el Mission Control, enfrente de todas estas consolas. Con su chaleco, dando órdenes, sudando, ¿no? Y diciendo... Siendo cabrón. Y siendo el que recibe la icónica frase de Houston, tenemos un problema, creo que tenemos un problema, ¿no? Entonces, Ed Harris fue el actor que hizo a esos personajes de películas icónicas y personajes históricos, repetimos, de la carrera espacial. Y ahora... Y en Gravity, Alfonso Cuarón lo mete como un guiño nada más, un guiño ñoño ahí como de... Porque además ni siquiera nunca se ve Ed Harris, solo es su voz. Y yo, de hecho, o sea, la voz de Ed Harris es, les digo, reconocible. Sí. Pero cuando yo no había topado esto, o sea, yo no vi el guiño acá a pura escucha chingona. Yo lo leí después y mucho después. Y fue como bastante sorprendente topar que Ed Harris estaba ahí. Es un gran guiño de Cuarón a las películas de Kaufman y de Ron Howard, pero también a estos personajes históricos que fueron los pilares de la carrera espacial. Que todo el pedo de Gravity es también hablar de eso, la carrera espacial, la tecnología y el desarrollo del hombre tratando de salir de la Tierra. Bueno, después de estos protagonistas que son los rostros que vemos o que escuchamos en la película,
¿Qué hay detrás de Gravity? Está también el guión, ¿no? Todo empezó con como las grandes películas empiezan con un buen guión. Y empezó con un guión de Alfonso Cuarón que coescribió con su hijo. Con Jonás Cuarón, que Jonás Cuarón ya había intentado hacer varias películas por ahí. En particular hizo Año Uña, que era una película hecha con pedazos de fotografía, muy autobiográfica, sobre su relación con sus primos y por ahí la novia de uno de sus primos y todo eso. Era una película como ahí medio experimental, no había tenido mucho éxito ni mucho protagonismo en la escena, pero Jonás Cuarón se había quedado ahí chambeando estas cosas y él lo que decía es que todo Gravity empieza con una idea, ¿no? La idea de la fragilidad humana representada en un astronauta girando sin control afuera de la órbita terrestre. Y es una imagen poderosa alrededor de la cual con su jefe hizo esta película y ya después eso propulsó la carrera de Jonás Cuarón. No sé si va a ser otra cosa, pero luego hizo Desierto, que no le fue tan chido. Que, justo hablando de eso nada más, es la idea de que todo fuera una historia, digamos, en el espacio, un drama espacial. No fue, digamos, el primer acercamiento que hicieron hacia el guión. La idea de ellos era hacer alguna cosa sobre la supervivencia humana. Humana. Y, o sea, lo primero no fue lo espacial. Ajá. Y habían pensado también en que podría ser, digo, siempre estuvo ahí, la idea del espacio, ¿no? Ajá. Pero habían pensado, según en algunas entrevistas cuentan que habían pensado que podía haber sido una historia en un desierto o en una jungla ¿no? Claro. La idea que era... Eso lo vamos a hablar después, era ¿no? del humano sobreviviendo y entonces que por eso también tiene sentido que después la película de Jonás Cuarón sea lo sobre con Gael García, sea una cosa en el desierto, porque un poco la idea al principio de Gravity era esa, pero termina al final siendo ya una historia en el espacio. Sí, exactamente. Y hicieron este guión, lo pulieron, lo trabajaron, y luego, según contaba Cuarón en alguna entrevista por ahí, uno de los primeros acercamientos después del guión a la parte como técnica y visual es con su gran compañero, secuaz de locuras técnicas y de maravillas visuales desde La Princesita, que es una película, independientemente que les guste o no el choro melcochoso más romántico de la película, es una película... ¿Cómo no te va a gustar La Princesita? ¿Cómo nos va a gustar La Princesita? Es hermosa esa película. Es hermosa. Nicolás, por favor. Yo lo sé. No estamos hechos de piedra, Nicolás. No, yo un poquito sí. Es que no me puedo escapar por la imaginación, José Luis, porque carezco de ella. Entonces la realidad me pega como un bat. Y envidio a esa maldita princesita que podía escaparse con su maharayá a debrayar con elefantes. Te pega como una roca, como tu corazón. Como una roca. Pero desde ahí trabajó ya... Desde esa película visualmente impresionante, que es una pinche locura. Trabajaba Cuarón con el chivo Emanuel Lubezki. Y ese es un acercamiento técnico que tiene Cuarón cuando trabaja un guión, sobre todo un guión tan complejo como que era como, qué chido, armamos un guión. Hay güeyes en el espacio flotando. Chinga, ¿y ahora cómo lo hacemos? Sí, y que además lo que decía Cuarón es que, o sea, si alguien puede grabar, o sea, si alguien puede lograr que se filme esta película como yo quiero, como esperamos que se vea al final, alguien puede hacer esa proeza técnica, es Lubezki, que además con él ya, o sea, venía a trabajar en Children of Men, en Niños del Hombre, que es una cosa espectacular. Yo no sé cómo chingada madre no le dieron más Óscares. O sea, desde La Princesita hasta bueno, El Árbol de la Vida, que es impresionante, pero con Cuarón. Sí, con Cuarón Los Niños del Hombre es una proeza técnica de fotografía. Nada más vayan a revisar por ahí el documental alrededor de la escena del coche en donde muere el personaje de, ¿cómo se llama? De Julianne Moore, con un balazo que los atacan así en el coche. Que es una de las secuecuencias más complicadas que se han visto en el cine, porque la cámara va dentro del auto. Exacto. Y nunca se ve lograr. O sea, y no se corta, no está trucado. La cámara entra y sale del coche como por capricho del cinematógrafo. Es una verdadera locura. En Children of Men hay muchas tomas largas. A Cuarón le gustan mucho estas tomas largas, estos planos secuencias pacientes. Pero esta en particular requería de no nada más un gran fotógrafo, seguro y tremendo como es Lubezki, que puede controlar un ambiente exterior tan bien, sino un aspecto técnico único. Con Lubezki creaban cosas, o sea, técnicas, pues, o sea, rieles que no existen, montaduras que no existen, grúas que no existen. Que hay por ahí un dato muy interesante en cuanto ya a la cinematografía, donde
Dice que se usaron creo que alrededor de 150 tomas. O sea, se hicieron alrededor de 150 tomas, que son poquísimas para hacer una película. Nada, ajá. Nada, pero todas son muy largas, son alrededor de 45 segundos. Entonces, hacer tan pocas tomas, pero hacerlas tan largas es una cosa que no es usual en el cine. Para nada. ¿No? Entonces, y peligroso. O sea, es una locura ya de control, sí. pues. O sea, porque tienes que ser un maníaco del control para hacer tomas tan largas y hacer tan pocas. Claro, y pensar que tienes que... En realidad, Gravity es una película muy, muy corta. No llega ni a la hora y media. No llega ni a hora y media de duración. Es una película muy corta. Y pensar que se grabaron 156 tomas menos de un minuto quiere decir que estaba medido meticulosamente. Total. Cada toma que se hacía. Sí, que ¿no? cuando se filmaba en serio, pues. O sea, ya, y se quedaba, pues, se imprimía esa madre. Y eso está cabrón. O sea, un día vean la cantidad de tomas que tiene, no sé, por ejemplo, Christopher Nolan en Inception. Es una cosa demencial. Sí, aquí es totalmente el contrario y es una locura. Y que hablando de la parte técnica, lo que decías, de una vez para meternos ya en eso, todo alrededor de Gravity fue un reto precisamente por tratar de simular, o más bien simular, las condiciones de gravedad cero, ¿no? De cómo serían los movimientos, cómo sería, no solamente los movimientos de los personajes, ¿no? Sino también el movimiento de la cámara, ¿no? Y como decías, para todo eso no solamente se necesitó que Lubezki y Cuarón idearan la forma en la que se tenía que grabar, idearan los efectos visuales, cómo se tenían que ver, sino también idearan todo un ensamblaje, ensamble de aparatos, de herramientas que antes no existían para poder hacer, o al menos no en el cine, para poder filmar esta película. Es que está cabrón, o sea, crean este guión y de repente dicen como, en la madre, ¿cómo hacemos esto? A ver, ¿qué pedo, chivo? ¿Cómo hacemos esto? Esta película es imposible de hacer, nadie la puede hacer, no se puede hacer. Y entonces dijeron, sosténganme mi chela. Uh-huh. Agarraron un pinche set enorme y empezaron a construir de cero cajas de luz, que son unas cajas muy complejas de luz con adentro maneras de manipular cables, grúas, brazos mecánicos para simular el entorno de los astronautas y en el movimiento de cámara, en la forma de percibir de la cámara, pero también para que los actores, porque imagínate el ridículo ese que es, y lo has visto en, no sé, filmaciones tras escenas de Infinity War, así de, sí, Benedict Cumberbatch saltando como idiota y que dices, chale, o sea, ¿cómo mantienes tu cara seria de Stephen Strange mientras ves que tu alrededor está siendo totalmente ridículo? Igual para los actores era importante como... Claro, porque tener esa capa es completamente serio. Es verdad. Yo siempre porto capas, José Luis. Con mucha seriedad. Sí, pero cuando lo ves brincando y hay dos rocas, que es lo único real que hay en esa pantalla, y todo lo demás es verde. Ajá. Es muy cabrón. No. Pero eso no pasó exactamente aquí, ajá. Porque había esta como caja de luz que también simulaba como ciertos trasfondos, ciertos fondos espaciales de la Tierra y demás. Uh-huh. Y había como todo un entorno ahí simulado bastante complejo que, digo, esto no quita a la enorme imaginación de los dos protagonistas y a la enorme dirección de Cuarón para convencerlos de lo que estaban viendo, pero todo esto lo creó Cuarón, pues es una tecnología que no existía con Lubezki. Y Lubezki, por eso gana su primer Oscar con esta película, aunque bueno, pudo haber ganado 6 antes. Sí. Pero gana su primer Oscar con esta película porque él simula los errores en cinematografía normal, en cinefotografía normal que sucederían. Es decir, las formas en que se movería la cámara si en verdad estuviera en el espacio, los flares que vería, el rebote de la luz en la Tierra, el rebote de la luz en el blanco del transbordador. Todas estas pequeñas cosas son absolutamente simuladas. Entonces, un güey que en su cabeza conoce tan bien el movimiento de la luz que puede recrearlo de la nada con todo y sus errores para hacer de esta madre un realismo falso de cinefotografía. Sí. Es una pinche locura. Sí, como dices, tiene estas cosas, estos reflejos de la luz cuando de pronto está la Tierra y tienes el hemisferio oscuro y el hemisferio donde está el sol, y entonces empiezan a entrar estos reflejos del sol y son como errores naturales que ocurrencias, ¿no? Que deberían suceder al azar. Que debería tener al filmar, al tener una cámara en el espacio. Ajá. Y que él los recrea, ¿no? Los recrea y los hace. Dice, claro, algunos
son medio exagerados, Claro, algunos no, claro. pero tienen... Pero de pura imaginación, Sí, o están sea, hechos ahí intencionalmente, ¿no? Para cabrón. tener una función. Y, como dices, estas cajas, que además vale la pena mucho que si pueden vean, hay varios detrás de cámaras en YouTube de Gravity, pero cuando están ya dentro de estas cajas, como dices, están hechas para simular la luz que tendrían, ¿no? Cuando sobre todo en estos movimientos que todo el tiempo están dando vueltas de cómo, porque al dar vuelta el sol no lo tienes de frente todo el tiempo, entonces el sol está... Cuando estás dando vueltas en el espacio por todas partes. Entonces, en un casco que además es circular, claro. Entonces refracta la luz de cierta manera. Entonces tienes que tener esa referencia. Y también a los actores, como decías, les servía también porque se proyectaban imágenes de la Tierra y el Sol para saber bien, o sea, claro, dónde estaría tu mirada, ¿no? Pero además de esa caja, también se incluyeron brazos robóticos. Eso. Brazos robóticos en la producción que sostenían, era que como en una especie de anillo a los actores, digo, en un específico a Sandra Bullock, que fue la que hizo prácticamente toda la película, pero la que la sostenía y la movían de un lado a otro. Él sí lo odio. En esta película en particular es un hombre guapo, pero lo odio. Pero es un buen lo actor, pero lo odio. detestas. Y entonces está Sandra Bullock. Me gusta como me asusta, como todo. Como lo mejor. Como lo mejor. Como lo mejor de esta vida. Y sostenía pinche Sandra Bullock flotando. Todo el tiempo. Además, es impresionante ver cómo la movían. Porque dices, sí, la sangoloteaban acá. Querida Sandra, espero que tengas un buen huesero después de esta película. Santa madriza que se metió, que es lo que les decía. O sea, la preparación física de Sandra Bullock para esta película fue verdaderamente una preparación de astronauta, pues. O sea, tienes que poder aguantar. ¿No crees que estás exagerando un poquito? No. Yo nunca he exagerado en mi vida. Un poquito nada más. No. Un poquito en esa frase, ¿no crees que está un poquito? No, José Luis, Sandra Bullock podría estar en la luna ahorita. Es más, podría llevar 5 años en la luna ahorita, aguantando vara. ¿Cómo no sabíamos que está ahí en la Estación Espacial Internacional? Es posible que esté ahí. Bueno, Sandra, te mandamos saludos a la estación. Ojalá ya hayas aprendido a leer en chino. Eres una super mujer. Bueno, ok. Tal vez me pasé de lanza. Pero el desmadre es que la preparación física... Tal vez, cuidado, tal vez. Tal vez un poquito. No voy a admitir más, José Luis. No insistas. Bueno, tu preparación física como bailarina y eso, era esta madre impresionante de poder aguantar no nada más todos estos angoloteos, sino utilizar el movimiento mecánico que hasta cierto punto puede simular ese movimiento, pero no puede simular la fluidez del cuerpo en gravedad cero. Entonces, esa es una cosa hecha que tiene que recrear. O sea, hay por ahí unas imágenes en YouTube de cuando se filma esta secuencia como icónica de Gravity, de la cual vamos a hablar después, la secuencia del feto, la secuencia en donde Sandra Bullock está flotando por fin cuando entra a la Estación Espacial Internacional y se pone en una posición fetal y cuelga como una cuerda por ahí, parece un cordón umbilical y se ve hermosamente iluminada por Lubezki. En esa toma, ella estaba sostenida por abajo por un brazo mecánico mínimo que nada más sostenía como su espalda baja. Y ella estaba moviendo los brazos y las piernas como si estuviera flotando con una soltura muscular que solo se puede con una rigidez enorme, o sea, como un entrenamiento corporal muy cabrón. El desmadre de Sandra Bullock para esta película en el aspecto técnico es no nada más un desmadre de bailarina, de saber mover el cuerpo y esto, sino de expresividad como muy cercana en tomas ultra cerradas de su cara, porque parte del aspecto técnico de la película eran como estas 3 tomas alrededor de Sandra Bullock, el como plano en tercera persona por afuera en donde podían salir los 2 personajes desde lejos, el como un casi POV, como una cámara arriba del hombro de Sandra Bullock adentro del casco, y un plano ultra cerrado de su expresión facial. Entonces tenía que hacer como unas expresiones tremendamente densas, tenía que hacer como unos movimientos del cuerpo tremendamente como adiestrados, y eso está cabrón. Sí, está cabrón. Y sí, se nota tremendamente en su físico que ahí, digo, cuando se quita el traje espacial, ves, o sea, las piernas que tiene son unas piernas fuertes, son unas piernas musculosas. Espera, voy... Ok, entonces, no, ¿traje sastre o gravedad? No hay cosificación en el espacio, Nicolás. No hay Es verdad, en el espacio no se puede oír tu cosificación.
Nadie te puede oír cosificar. Nadie puede verte cosificar. No, pero No, sí. En verdad se ve como, o sea, se ve fuerte. La fuerza, sí, es impresionante. Y para ir ya acabar con esta parte ya técnica, está la espectacular música de Steven Price. Es brutal ese soundtrack. Es brutal, además que tiene estas subidas y bajadas así, a cero, así. Claro. Baja, de pronto se corta de tajo la música y que hacia el final, y ahorita platicaremos también un poquito adelante desde la escena final, pero hacia el final cuando va cayendo a la tierra, la música es, creo que hay pocas así películas o pocas escenas en las que puedas ver la sincronía tan perfecta entre la música y lo que estás viendo en la pantalla, en donde realmente así si quitas una no sería lo mismo sin la otra, ¿no? Y es impresionante la forma en la que la parte final de la película, la música te lleva a un punto de a un punto de tensión. De tensión, sí, épica, así muy, ¿no? Muy cabrona. Y épica y triste y desangelada, pero al mismo tiempo con esperanza. Es una cosa perfecta que redondea la película. Nada más, hagan el experimento de empezar a ver una caricatura con volumen y después mutearla. La voz de muchos personajes, caricaturas clásicas, digo, Tom y Jerry, el Correcaminos, demás. La voz de los personajes en las caricaturas es la música. Si corren es el acelerador o lo que sea, pero la expresión de los personajes es a través de la música. En una película con tan poco diálogo y en la que Cuarón quiso replicar esta cosa única que había hecho Kubrick en los años 60 con 2001, que es el silencio del espacio, cosa que muchos otros directores han mandado a la chingada. Es como, en el espacio sí todo suena, en edición de sonido y en diseño de audio, tú ponle, si truena una tuerca, que truene. En el espacio no se oye ni madres, no, nada conduce el sonido, pues no hay ruido. Que es algo que decía Cuarón cuando estaban los primeros trailers de Gravity, que decía, en la edición del tráiler pues le pusieron así, ruido a las explosiones, así, porque pues, tenía que llamarte la atención. Exacto. Pero en la película no va a pasar eso, en la película no, y en la película nunca no pasa, o sea, cuando explota sonidos. La estación es muy impactante ver estas cosas que están sucediendo, enormes nubes de humo y de debris. Y no se oye nada, Y por eso también. Que es donde entra la música. Es donde entra la música, que la música puntúe como las emociones de los personajes, aun cuando están en silencio, aun cuando solo están gritando, aun cuando no se ve nada, cuando no se ve nada, o cuando lo único que oyes es una respiración en el casco. De repente la música baja a ciertos beats para imitar los 120 beats por minuto del corazón humano y cómo se va acelerando a partir de esas variaciones. Digo, es una pinche locura. Es un track impresionante, un score maravilloso. Sí, maravilloso, y que para además también del trabajo de fotografía de Lubezki, de la música, está la otra gran parte técnica, que son los efectos visuales, ¿no? Que fueron hechos por este estudio británico se llama Framestore, ¿no? Que es una cosa también impresionante, ¿no? Que además en esta película realmente los efectos visuales no son una cosa simplemente de espectacularidad visual y de, valga la redundancia, de efectismo, ajá, sino que, son completamente, son la base de lo que estás viendo en la pantalla, ¿no? Del argumento no tendrá sentido si no estás viendo estas cosas. Y por ahí hay un dato que son como, creo que alrededor de 80 minutos de la película en los que hay efectos visuales. Solo al final de la película, ajá, no hay efectos visuales. O sea, cuando ya llega a la Tierra. Cuando llega a la Tierra, ahí no hay efectos. El resto de la película, que son 80 minutos. La película dura menos de 90 minutos, pues. O sea, sí, o sea, es que el 90% de la película son. Y tiene efectos bellísimos, ¿no? Así cuando empieza la película y está George Clooney, ese androide en el espacio, que dice como. Mira, esta es una vista inmejorable, ¿no? Y entonces la cámara voltea, lo tiene del lado izquierdo, y de pronto la cámara hace estos movimientos, ajá, extraños, ¿no? Extraños de cámara. En los que da la vuelta y de pronto George Clooney ya está aquí y ves la Tierra y ves cómo en el horizonte está el sol y empieza como a llenar la Tierra de luz, y es así una cosa impresionante de ver. Precioso. Y que además 5 años después, que claro, no son muchos, sí, ¿no? Pero hay películas que envejecen a los 6 meses. ¿No? Muy cabrón. A las 2 semanas ya Megalodón ya se veía mal. Exacto. No, y no mames, neta, vean, si tuvieron la mala fortuna de, no sé por qué, no sé, tomar demasiados brownies con mota, pasarse de lanza en la cruda, tener que pagar karma o hacer crítica de cine. Si fueron a ver Rampage, uh-huh, con Dwayne
el Rocas, el Piedras Johnson. Creo que no he hecho cosas tan terribles en la vida por haber ido a ver Rampage. No aún. No chingues. Bueno, los efectos visuales, o sea, cuando los veías envejecer en el momento, era un pedo así como Benjamin Button de los efectos visuales. ¿No? Cada vez se veían peores. Lo veías hacer ese ruco ahí, era como en la madre, güey. ¿Cómo ese gorila se puede ver mal cuadro por cuadro? De la chingada. O sea, en 5 años... Bueno, Benjamin Button era al revés, cada vez se veían mejores. Es verdad. Pero bueno. Ok, fallé miserablemente con esa referencia. No fue la referencia correcta. Lo siento, Brad Pitt. Perdóname, Anthony Hopkins. Los quiero a ambos. Ah, no, esa es otra película. Volví a fallar con la ref. Me voy a callar un momento. Pero en fin, estos efectos sí... No, aguantan muy cabrón. Que hay una cosa frustrante en eso que también lo platicábamos. Que es ahorita que volvimos a ver la película, Trino y yo abrazados en una cama con una computadora. Chocolate caliente con malvaviscos. Con cocoa. Ajá. Cocoa y mantecado y unos emparedados. Exacto, y la cobijita que nos tejió la abuela. Es verdad. Y estábamos viéndola en una pantalla de computadora, o como la ves en una pantalla de computadora, por más que la descargues en películas100%legales.com en Blu-ray. Ver esta película en pantalla, yo no la había visto en pantalla chica, porque yo creo que la vi 3 veces, 4 veces en el cine, con mi atasque habitual, pero jamás la había visto en una pantalla chica, y la experiencia es radicalmente distinta, en el sonido, en visualmente, o sea, se sigue viendo espectacular, pero esa película estaba hecha para que la vieras. Está hecha para el cine. Enorme, para está que la hecha para el pinche IMAX así chingón. Yo recuerdo haberla visto en IMAX y así me voló la cabeza. Era y cuando la era volví una a ver, experiencia, cuando o sea, la era una volví a ver ahora experiencia fue como física. no sentías lo mismo, ¿no? Y tiene exacto. que ver, el sonido era impresionante, La ¿no? oscuridad de la sala, la inmersión, todo. Todo eso tiene que ver. Y ya para... Sí, vamos con lo que sigue, porque si no, no nos vamos a llevar 3 horas otra vez en el programa. Es pero tu culpa, José Luis, por ser pero tan nada, encantador. Entre las cosas que contaba Cuarón también de Eres como cosas... George Clooney. Pero real. Ah, pero real. Qué bien. Real. Me pones nervioso cuando te pones así, José Luis. Por favor, recuerda la cocoa. Bueno, una última cosa para que aunara tu odio a George Clooney. Está este score precioso. Este soundtrack precioso. Sí. Y este cabrón tiene que arruinarlo con pinche John Denver. O sea, como que mete su country ahí atrás todo el tiempo. Pero además, ni siquiera puedes identificar qué country es. Como country de Kowalski anodino sí, que suena además, en el pinche fondo. Sí, que además tiene este apellido. Además, tiene toda esta cosa de que es la última misión de Kowalski y es la primera misión de la doctora. Pero lo que decía para el... Que el nombre Kowalski tiene ahí su punto. Alfonso Cuarón también creció aquí viendo como esta serie de aventuras submarinas donde estaba el almirante Kowalski, que también Trino, el monero, no aquí José Luis Trinidad, el Trino menos famoso, el monero. El Trino de verdad. El Trino Jalisquillo. El Trino de la Birria, él hacía en sus fábulas marcianas y en sus crónicas de policía y eso, en medio de eso, hacía todavía la burla de esta serie de viajes submarinos en donde estaban ahí encerrados el almirante Kowalski. Había algo del almirante Kowalski que suena como oficialoso, pero al mismo tiempo gringo, pero al mismo tiempo muy militar. Tiene como toda una connotación ahí de la experiencia del Kowalski. Y sí, y que ahorita ya vamos a hablar también de que tanto tiene que ver que haya sido una película, digamos, de ciencia ficción o de drama espacial con Cuarón. Claro. Con Cuarón, sobre todo por su contexto familiar. Pero nada más me gustaría terminar esta parte técnica nada más para decir que toda la película fue grabada con cámaras digitales, excepto el final, que vamos ahorita cuando platiquemos ya de los símbolos que hay en la película y así. En la parte final tiene una cosa muy particular para Cuarón, pues en el guión, ¿no? Y la quiso también acentuar con esa parte, ¿no? Todo es digital, todo fue grabado con cámaras digitales, excepto la parte final que sí fue grabada en 65 milímetros. 65 milímetros. Y Qué brutal, porque hay algo también muy cabrón en eso, en lo que le dicen el cambio de grano, como de textura, y sí se siente, hay una como diferencia radical en la calidez de la imagen cuando entran a la Tierra que en el espacio. Y eso lo vamos a hablar, todo el aspecto que decía Trino de los efectos visuales entre la parte oscura o la Tierra de noche, digamos, y la Tierra de día, que esta cosa de simbolismo a la Juan Orol, el charro bueno, el charro malo, de la noche y del día, y claro, de la forma en que se ilumina y se ve la imagen de Sandra Bullock ya en la Tierra, es
impresionante y estos aspectos técnicos pues no son, también como decías, no son aspectos técnicos hechos así nada más, o no es nada más por el efecto o porque el Rocas Johnson quiere pelear contra un gorila gigante. Estas madres están pensadas desde el guión para crear como ciertos simbolismos, ciertas relaciones y hacer de esto una de las películas de supervivencia más originales y completas que se han hecho. Sí, y ya si quieren, si quieren ver qué tan cabrones fueron los efectos visuales, les digo, solo vean el detrás de cámaras y uno se da cuenta de que ni siquiera los trajes eran completos. Traían ahí una cosa con marcas y todo, prácticamente todo. Está hecho por la mano de artistas digitales, ¿no? Está muy cabrón. Eso debió ser una chamba de postproducción ojeta. Estaría chido tener el dato de cuánto café se gastó en esa producción. ¿Cuántos Red Bulls se tomaron? ¿Cuántos Red Bulls? Bueno, vamos ya a lo que sigue. Dale. Nicolás, vámonos ya a la parte densa, lo que te gusta a ti además, así que es densear. La película de Gravity está llena de simbolismos, ¿no? Todo el tiempo hay estos guiños y estos detalles que están hablando de nada más, ¿no? De otras cosas, ¿no? Como decíamos, no, en realidad desde el principio la película no era una película pensada para ser una cinta de ciencia ficción, no era pensada para ser una película de género, estaba hecha para ser una película que hablara sobre la naturaleza humana, ¿no? Exacto. O a lo que por ahí alcanzamos a entender, ¿no? Claro. ¿Qué cosas crees tú que nos dice Gravity? ¿Qué símbolos hay ahí por debajo? La cosa más intensa es la historia de Ryan Stone, de la doctora Ryan Stone, del personaje de Sandra Bullock, en donde se basa toda la historia, que en un movimiento muy ágil del guión, en pocos minutos, neta, en 15 minutos, ya topamos ese personaje, es lo que decías. O sea, en 15 minutos ya tenemos un apercibido de qué pasa. Cuando están ya después del primer impacto del debris ahí espacial, de la basura espacial y eso, están flotando en el espacio tratando de llegar a la Estación Espacial Internacional, y entonces Kowalski, para calmar a la doctora Stone, le pregunta qué estaría, a ver, ¿de dónde eres? De Ohio, de no sé qué lugar perdido en el culo del centro de Estados Unidos. Le dice, bueno, son las 8 de la noche, ¿qué estarías haciendo? Estaría regresando a mi casa escuchando la radio. Me gusta escuchar la radio cuando no hay nadie hablando, porque me hace un poco olvidar. Estaba yo escuchando la radio cuando oí la noticia de que mi hija se había muerto. Mi hija se murió de la forma más estúpida, se cayó en el patio escolar, se partió la cabeza y se murió. Una absoluta estupidez de una chava que estaba profundamente enamorada de su hija, que la quería un chingo, que estaba orgullosa de ella, y que su hija a los 6 años se muere de la manera más estúpida del mundo. No sé si ustedes vivieron los patios de primaria de los años 90, pero yo creo que todos nos descalabramos sin pedo. O sea, todos nos tocó corcholatazo, todos nos tocó un descalabre leve, alguna fracturilla por ahí. Eran salvajes esos patios, pero esta cosa horrible de que estúpidamente en un lugar protegido, en una escuela, su hija se murió. Esta doctora se enfoca en su trabajo, va a reparar un telescopio espacial, tiene un nuevo prototipo que la NASA le toma y la manda a ella en una misión a ser astronauta. O sea, llega a donde nadie ha llegado, pero en verdad su trabajo es una forma de escaparse de la miseria de su vida. Sí, entonces sí. es una persona que no tiene ya voluntad de vivir y que se enfrenta a la consecuencia última de decir, si quieres vivir es tu pinche decisión. O sea, solo te tienes que soltar, dejarte ir. Estás en el vacío, puedes flotar para siempre y chingó a su madre. ¿Qué es lo que te impulsa a vivir? Todo eso sucede en una sola escena. En ese mismo diálogo, cuando ella cuenta la historia. 7 líneas de diálogo. Y con eso te sientes completamente, o sea, sabes quién es este personaje, te sientes, te transmite, ¿no? Su claro, historia. porque creas esta empatía que no puedes y te tener sientes con identificado de alguna forma con ella, ¿no? Claro. En un solo diálogo, ¿no? Y sí, lo que dices, además el diálogo está tan bien escrito que cuando dice ella como que se la pasa justo manejando todo el tiempo, porque ese fue el momento cuando le avisaron sobre la muerte de su hija, y que por eso es como la idea de seguir manejando, porque ella quiere seguir, digamos, perpetuando ese momento en el que a ella le dijeron el de justo antes, ¿no? Justo el de antes, inocencia, como antes si de que pudiera cambiar vida, algo, como si pudiera, como si en algún momento, al seguir manejando en el auto, de pronto un día se diera cuenta de que eso no pasó y que sigue manejando en el auto, ¿no? Y que nunca le dieron esa noticia y que en realidad nunca dejó de manejar en ese auto y que no ha pasado nada, ¿no? Entonces, es la idea de seguir perpetuando y seguir anclado a algo que es trágico, que ella es donde está anclada ese momento trágico, ¿no? Y que en realidad no sabe por qué está ahí, y es eso, porque sigue manejando en el auto, ¿no? Estar en el espacio para ella, seguir manejando el auto, porque seguir ahí, seguir en ese momento que hacia el final
se logra liberar, pues, ¿no? Se logra liberar de ese momento, y que nos lleva a otra de las escenas, como de ya las que contaba, de otra de las escenas simbólicas, porque también es una película sobre el Renacimiento, ¿no? Es una película sobre, ya decía Cuarón que era una película sobre la adversidad, ¿no? Sobre la naturaleza humana de superar la adversidad, ¿no? Exacto. Entonces, esta película también te habla sobre que el superar una adversidad eres capaz de renacer, pues, ¿no? Te conviertes en otra persona, ¿no? Al superar una cosa tan traumática como la muerte de una hija, ¿no? Y tienes esta escena bellísima de cuando ella llega ya a la cápsula espacial, creo que es cuando está en la Soyuz. ¿Es en la Soyuz? No, creo que es cuando entra por primera vez a la Estación Espacial Internacional, que es como cuando vence, se quita el traje, cuando Kowalski se sacrifica, y cuando ella sobrevive escuchando la voz de este personaje que le está alentando, y decide sobrevivir, decide ir o sea, decide luchar, que es como la primera lucha en donde tal vez irreflexivamente, pero lucha por su vida. Y ahí hay un momento de renacimiento, que es cuando está esta imagen del feto, ¿no? Sí, cuando está ella y hay una cuerda ahí, es como el cordón umbilical, y ella está ahí y se deja ir, se deja flotar, ¿no? Exacto. Después va a salir de una forma uterina ya cuando llega a la Tierra, como este imaginario del útero y del renacimiento va a estar ahí cuando la cápsula por fin llega a la Tierra, en este cambio de temperatura al que el cuerpo y de humano, gravedad también, frágil, y de gravedad y de peso, porque en el vientre estás flotando en agua, y esta expulsión de la cápsula, de como este nuevo útero por el que tiene que salir y desprenderse de algas que imitan estos lazos con el cordón umbilical, con el cuerpo, que es esta madre tierra ahí también simbolizada, y se sale arrastrando del fango, como se arrastraron en algún momento los primeros cachos de la evolución que llevaron a que hubiera mamíferos en la Tierra, y se arrastra pesadamente y pasa de arrastrarse a levantarse en 4 patas, a pararse en 2 patas, a voltear a ver al cielo, que es como en una sola imagen las varias etapas de la evolución hasta llegar al hombre que voltea a ver a las estrellas y dice, cabrón, ¿por qué este lugar imposible para mí, en donde no puede haber vida, no lo puedo conquistar también? Que ese es parte del otro sentido. En el asunto de escuchar la radio y ir manejando, y por qué también es importante todo este asunto, es porque la conexión humana más fuerte que tiene el personaje de Ryan Stone, de la doctora Ryan Stone, de Sandra Bullock, es con la música, con la voz humana cantando. Primero, porque es esta relación afectiva con la muerte de su hija, y porque la muerte es la parte esencial de la vida, lo que están diciendo aquí, lo que la acompaña todo el tiempo. Y después es la muerte de Kowalski, que también está pautada por una canción y por las canciones, y esta forma de desafiar a la muerte, de tranquilidad que tiene este personaje, es oyendo música todo el tiempo. Y después, en su reconciliación con la vida, justo cuando ella se quiere suicidar, escucha a un personaje en la radio, no sabemos, chino, tailandés, no sé. No, es un inuit de Groenlandia. Sí, es cierto, porque estaba el corto de Jonás Cuarón. Sí, es cierto, perdón. Un inuit de Groenlandia. Yo estaba diciendo que era asiático por dónde cae. Por simple prejuicios prejuicio leve. Que era chino de por ahí. Ajá. Bueno, un inuit que le está cantando a su hijo, ¿no? Y se oyen los perros, exacto, que son los perros ahí de Groenlandia, de que jalan el trineo y eso. Bueno, oye esta voz humana cantando justo en el momento en donde se va a abandonar Esperanza, y dice, esto es perfecto. Estaba oyendo música cuando mi hija murió, voy a oír una voz humana cantando cuando yo me muera, y ahí se acaba. La voz humana aquí, la forma de modularla en como canción, en música, es este vínculo extraño entre vida y muerte, como un pasaje ritual que está ahí todo el tiempo en la película, y es algo bastante impresionante. Sí, la escena final, como la decías, que tiene este doble sentido, ¿no? El sentido del renacimiento, además cuando ella sale del agua y no se puede parar por la diferencia. Por el peso, la diferencia de gravedad, ¿no? Que hay de vivir tanto tiempo en el espacio a de pronto llegar a la Tierra. Y entonces, justo, no se puede parar, como si fuera un animal que acaba de ser parido, ¿no? Como un caballo que acaba de ser parido, y no se puede parar en 4 patas de inmediato, ¿no? Y cuando cae también está toda esta referencia al darwinismo, ¿no? A la evolución, ¿no? A
a la selección natural que es la supervivencia, ¿no? A nuestra, digamos, capacidad o nuestro llamado natural de sobrevivir, ¿no? De anteponernos a la adversidad. Y está este guiño nada más de la escena donde sale, cuando recién acaba de llegar, sale de la cápsula, que además sale y no puede nadar porque tiene el traje de astronauta, jalando, ¿no? El peso, la el gravedad. peso, y entonces para poder sobrevivir tiene que quitarse toda esta desprenderse de esta este tecnología. traje lleno de tecnología y llegar pues para estar prácticamente desnuda para poder sobrevivir y poder nadar. Y entonces ves cómo sale esta rana, ¿no? Que es ahí ¿no? La rana en el agua, la rana del la tierra. Es el darwinismo sobre, ¿no? Un guiño del darwinismo, de la evolución y de lo que significa la selección natural para el humano de sobrevivir y de anteponerse a las cosas malas, ¿no? Está esas dos cosas del nacimiento y de la evolución y de la naturaleza humana en una sola escena, que es el final, que también es pues, muy, muy, muy bello, ¿no? Y es muy cabrón porque si se piensa como en todo este simbolismo y en las ideas de vida y muerte que están todo el tiempo ahí, esta cápsula o estas cápsulas, estos trajes, estas protecciones, el hecho de representarlas como útero tiene una cosa muy cabrona, porque el personaje ya cuando sale y se para en dos patas y tiene este gesto que es el gesto del humano, no basta pararse en dos pies, sino pensar algo más, la conciencia y la locura de andar buscando otros lugares, los lugares en donde no podemos vivir, en donde nuestra naturaleza nos dice no puedes vivir, que es como empieza la película con esa advertencia de decir en el espacio no puede haber vida, no hay oxígeno, no hay aire, no hay nada, no hay presión, no hay nada. El hecho de voltear a ver las estrellas es este símbolo del humano que crea una segunda matriz y una segunda forma de caracterizarse como animal pensante en su capacidad tecnológica y de desarrollar estos nuevos úteros, estos nuevos lugares en donde pueden tal vez albergar vida en lados en donde no se supone que él debería vivir. El hecho de que haya una estación espacial flotando ahí, que haya como estos úteros de metal en donde pueden todavía sobrevivir las personas y viajar a lugares insospechados, es una marca clara del humano que se desarrolla más allá de todos los otros animales para construir cosas insospechadas en medios que no le corresponden. Y que ahí nada más, para también terminar ya un poco esta parte, es ahí donde a mí me conflictúa el personaje de Kowalski, el personaje de George Clooney, porque justo él es lo contrario a la humanidad. A la humanidad, ¿no? Es como un personaje donde pronto dice que para mí el único diálogo que vale la pena, bueno, el único diálogo interesante de este personaje es el primero que dice, que es, bueno, de los primeros que dice que es como: Houston, tengo un mal presentimiento de esta misión. Así empieza la película, ¿no? Ajá. Y después todo se va a la mierda. Pero es como, a partir de ahí se vuelve, por eso digo que es como un hermoso androide en el que a partir de ahí solo es como, tranquila doctora, yo le voy a ayudar, ¿no? Y dices, ok, tiene sentido porque tú eres el cabrón que lleva el jetpack y eres el güey que sí se puede mover. Sí, ella no, ella se le está acabando el oxígeno. El segundo que no tiene un récord frente al ruso que más tiempo ha estado en caminatas espaciales, ¿no? Es como el hombre que más tiempo ha estado en el espacio. Y entiendes que esté tranquilo, que esté sereno, ¿no? Pero después, hacia el final, cuando ya... Se las abritas. Se las abritones. Al final, cuando ya se va a ir y le dice, y está a punto de morir, y está irse al espacio, y quién sabe cuánto tiempo pasar antes de que se le acabe el oxígeno y se muera solo en medio de la oscuridad, es como, hey, tranquila, déjame ir, no te preocupes. Ya. Es como, ¿qué? ¿Por qué, güey? O sea, José Luis, justo sí te veo teniendo esa respuesta ante la muerte. Tú siempre frío y templado. Claro, pero con una bolsa de chetos en la mano. No, yo no lo vi a él con una bolsa de chetos en la mano. Si tienes una bolsa de chetos o una chela en la mano. Y una chela, estás oyendo a John Denver, bueno, te puedes dejar morir. Pero esa reacción es como, no sé, es como que creo que justo atenta hacia... Supongo que el personaje estaba ahí hecho para contrastar con el de Sandra Bullock, pero aún así parece como que está hablando como que... Es un personaje cartonoso, extraño, sí. Que mucha banda decía incluso que era... O sea, porque te digo, no es como que George Clooney sea el pinche actor más cabrón y polifacético de Hollywood, para nada, pero decían que era como matar un mosquito con una bazooka. Es como, güey, es un contrato millonario para un personaje que tampoco no es como... O sea, tiene que tener este carisma, pero tampoco no es como... que requiera a este actor tan célebre y tan conocido. Aunque para mí funciona bien como encanto del personaje, encanto frío, raro del personaje, nada más en el sentido en donde está emulando como estas estructuras narrativas de las películas, de ciertas películas de supervivencia, que era lo que te decía hace rato. Estoy pensando en particular en Infierno en la Torre, y después en estos remakes
cada uno más terrible que el anterior. Ustedes, niños noventeros, se han de acordar Luz de Día. Luz de Día con Daylight, Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. Que trata, es más o menos el infierno en la torre, pero en un túnel y bajo el agua. Y luego, otra vez el Piedras Johnson, que hizo la de Rascacielos, ¿no? Que es otra interpretación del infierno en la torre. En cualquiera de estas, el personaje principal es un güey que se las abritones, que se las abritazos. Y es un güey experimentado, que sabe qué pedo, que está al borde del retiro o retirado. Ese es también un prototipo del héroe de acción, que ya está por retirarse, está muy viejo para esta mierda. Y se la sabe muy cabrón. Y de repente en esta situación se encuentra teniendo que pasar la batuta de su capacidad de supervivencia a alguien que no la tiene. Y eso es mostrando un temple de acero y una capacidad enorme de sacrificio y de ingenio en situaciones imposibles de solventar para darle nueva vida a la persona que pensaba que ya todo estaba perdido y que en efecto ya todo estaría perdido sin él. Entonces es un poco el esquema de una película clásica de acción de supervivencia, y para eso sirve el personaje de George Clooney. Eso, y como contraste, porque sí, en verdad no podemos apreciar mucho su bello rostro, no está usando un traje, que es como en donde más espectacular se ve, y pues ya. Hermosa explicación, pero no estoy de acuerdo. Creo que Hermosa explicación, pero chinga tu madre. Creo que ese personaje pudo haber sido hecho perfectamente por un maniquí o un peluche, cualquiera de esas dos opciones. Un maniquí, un peluche, sí. O Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz, el maestro Hugo Stiglitz. El maestro Hugo Stiglitz, que tenía una gran variedad de una cara. De una cara y media, creo. Una cara y media, es la cara Stiglitz. La cara Stiglitz. Pero creo que solamente tendría sentido ese personaje si, como al final, cuando ella está en la cápsula y llega él en forma de fantasma a decirle: hey, vamos adelante, tú puedes, amiga, tú puedes. Tú puedes, amiga. No te venzas. Es como, claro, era un fantasma desde el principio, era su puta imaginación, tiene sentido. Ajá. Porque ningún pinche personaje podría ser tan pinche plano si no está en tu imaginación. Bueno. Entonces tú dices que sí. Es una mezcla ahí entre fantasma y robot. Pues pero yo creo que si te vas a morir en el espacio, que no es lo mismo, yo creo que, nunca me he muerto, pero no es lo mismo que... o al menos no en el espacio. No por ahora. No en el espacio. Ajá. Nunca he muerto, pero creo que si estás... Me han clavado un estaca en el corazón, pero nunca he muerto en el espacio. Pero creo que si te vas a morir en la Tierra, tienes referencias de cómo comportarte, tal vez. Pero si te vas a morir en el puto cómo espacio, mantener tu mierda. Pero si te vas a morir en el espacio, en la oscuridad, en el puto vacío. ¿Qué es la cosa más que también, tiene un punto trino aquí de que justamente el miedo que te lleva, el miedo empático que nace con el personaje de Sandra Bullock, nace cuando al principio sale volando expulsada de la nada y dices: madre, ya valiste madres, vas a estar flotando, porque además no hay resistencia del aire. Entonces, si estás dando vueltas, vas a dar vueltas todo. Vas a dar vueltas a perpetuidad, hasta que te estrelles con algo. Ajá, hasta que guacarees dentro de tu traje y entonces te vas a tragar tu guacara. O sea, imagínense, no es una muerte chida. Es una muerte para chida. George Clooney era un sábado por la mañana, George Clooney se fue de paseo, así, con su pinche country y se fue de paseo. Estaba ahí como si nada. Bueno, vamos ya terminando esto. Acabamos con tu odio a George Vamos Clooney. allá, gracias, por fin pude sacarlo, pude decirlo. Se desahogó. La pregunta que nos queda ahí después de todo esto es también algo que se discutió bastante después de esto, pero todo el mundo lo veía como: esta es la gran heredera de 2001, la gran heredera del género de ciencia ficción, de grandes películas espaciales. Y la pregunta que ahora para mí me surgió viéndola 5 años después de que llegara al cine es: ¿realmente es una película de ciencia ficción? ¿Podemos decir que es una película de ciencia ficción? ¿Es un drama espacial? ¿Qué es Gravity? Yo creo que sí sí tiene una continuidad con 2001, pero no en el sentido de la exploración filosófica, para nada, a pesar de que haya este imaginario del feto, del renacer humano y de la muerte y de la evolución, para nada, porque eso se está refiriendo a otra cosa, al monolito de Arthur C. Clarke, y es totalmente otra cosa. No, pero en el aspecto técnico del ballet, de la coreografía del ballet espacial que hizo Kubrick, que él lo estrenó en el silencio absoluto de esa película pesada, lenta, que se mueve como se mueven las naves en el espacio. En el spacewalk de Dave, cuando va a desconectar a Hal, que Hal lo deja afuera de la nave espacial y él tiene que regresar escalando que es esta imagen misma de Sandra Bullock escalando la Estación Espacial Internacional. What's wrong, Dave?
Muy bien, esa fue mi pequeña imitación de Hal. Se las regalo, muchachos. Hermosa y delicada. Gracias. En ese sentido es heredera. Yo no creo en la exploración filosófica y no creo en la ciencia ficción. Ahora, lo que es interesante de la comparación o de hablar de que la discusión de qué es ciencia ficción es un desmadre. Y no nos vamos a meter en que Star Wars es un space opera y eso no es ciencia ficción, es más cercano. Pues eso no es ciencia ficción, Nicolás. No es ciencia ficción, estoy de acuerdo, carnal, no te enojes. Okay. Estaba de tu lado. Perdón. Se me exaltó. Yo creo que ya no deja de ver a George Clooney en todas partes. Yo sé que me parezco. Bueno, Star Wars no es ciencia ficción. Bueno, no, exacto. Más cercano al western esto. Pero aquí hay una cosa interesante, la comparación, por ejemplo, con The Martian. The Martian de Ridley Scott está basada en la novela de Andy Weir, y la novela de Andy Weir es como una exploración matemática, incluso con programas, sobre qué pasaría si tuviéramos ciertos motores para llegar a Marte y cómo sería la posibilidad de supervivencia ahí. Todo está calculado, todo es científico. Tiene unos pequeños errores por ahí, pero todo sería teóricamente posible. Entonces, lo que dicen es, eso es ciencia ficción. Eso es ciencia ficción dura, pues. O sea, ciencia ficción en su estricto sentido. Posibilidades teóricas reales de ciencia para explorar una idea. O una ficción, si se quiere, una historia ficticia. Ahora, lo de Cuarón es una voluntad por hacer una película ultra realista. De hecho, es lo que decías. O sea, la forma de empezar la película con estas descripciones físicas del espacio es como una intención de hacer una película realista. Ahora, en algún momento en el proceso, la parte física de esto, los cálculos, el hecho de que la basura espacial pueda dar vueltas y regresar hacia ti como balas en 1 hora y media, es una absoluta exageración de las leyes de la física, y muchísimas de estas cosas no son posibles. Si no, desde hace años la Estación Espacial Internacional ya hubiera valido mega madres. Con la cantidad de mierda que tenemos allá arriba. Entonces, involuntariamente hizo como algo... Esto es al revés, teóricamente imposible para crear una ficción de realismo científico. ¿Qué es eso? ¿Es anticiencia ficción? ¿O es ciencia ficción involuntaria? ¿O es realismo mal acabado? ¿O qué es? Yo creo que más allá de los errores o los detalles científicos, que la comparación con The Martian es buena, pero es un poco injusta, sí, porque The Martian está hecha así, sí, está escrita desde el libro para ser lo más fiel posible, sí, ¿no? a los hechos científicos, claro, ¿no? La mayoría de la ciencia ficción no sucede ni de puta madre nada, así, ¿no? No, para nada. Pero sé que es sé que es detestable que la gente hable sobre géneros y qué es un género y qué define un género, pero soy una persona detestable, entonces no importa, estoy ya de ese lado. Pero cuando hablamos de ciencia ficción, es como digamos, no tratar de definirla, pero es como estas historias que tienen un salto de especulación, ¿no? Es por eso no tienen una base científica para desarrollar una historia ficticia, pero en el que hay un salto de especulación, ¿no? Por eso claro, The Martian sí puede ser ciencia ficción, porque el hombre no ha llegado a Marte, ni siquiera ha regresado a la Luna. No existe el motor de xenón, creo que es que diseña Andy Weir, de aceleración perpetua, que podría posibilitar esos viajes, ¿no? Entonces, el hombre no ha llegado a Marte, y tan solo ese salto especulativo, ya podría convertirla en ciencia ficción, ¿no? En 2001 hay muchos detalles de por qué es ciencia ficción, pero uno claro, es la presencia de HAL 9000, de una inteligencia artificial de ese nivel, y de los viajes interestelares que no existe claro, en este momento. Ese salto que hay que dar de la base científica a la ficción están ahí, ¿no? Que lo mismo pasó después con Interstellar de Christopher Nolan, ¿no? Claro. Christopher tiene esta base científica, y tiene, de hecho, es mucho más clavada científicamente hablando que Gravity. Pero de nuevo habla sobre los viajes interestelares que no son posibles actualmente, que no hay la posibilidad científica ni tecnológica de realizarlos, y ese es el salto, digamos, el salto de fe que requiere Interstellar. Claro. ¿No? Gravity, para mí, no tiene ningún salto especulativo, porque todo lo que pasa en Gravity, exceptuando estos detalles de exageración y detalles científicos, podría pasar hoy, podría pasar. No hay ningún salto de fe que tú tengas que dar para decir, claro, esto lo están especulando, ¿no? Esto no ha pasado y esto podría desarrollarse en un futuro o en un pasado o en una realidad alterna. Claro. Esto podría suceder hoy, y por eso para mí creo que
es más bien es un drama espacial y no es una película de ciencia ficción porque no requiere ningún salto de fe que el espectador tenga que hacer para creer que eso está pasando. Fue muy convincente tu argumento, José Luis, debo admitirlo. George Clooney estaría orgulloso de ti. Me gusta lo que dices, ¿no? Totalmente. O sea, este salto especulativo no existe en Gravity, que esa es como la primera intención de la película, no es esa. ¿Por qué está esta discusión, no es esta madre? Porque sí utiliza como una base científica de realismo, poniendo, digamos, una teoría de algo que podría pasar que es imposible. Uh-huh. Y con base en eso, gracias. Más sin embargo, pero hace una lectura como alegórica sobre el ser humano y sobre la condición humana en general. Entonces, en ese sentido, podría pensarse que es como en una teoría científica no muy precisa, en un realismo científico un poco liberado a la ficción, crea una analogía sobre la vida y la muerte y el crecimiento tecnológico de la especie humana. En ese sentido podría estar como casi rozando la ciencia ficción, pero es cierto, o sea, ahí es una cuestión como de definición y desde la intención de Cuarón no ese es el punto. No. Y no hay este salto especulativo mucho más acá. Ni siquiera hay como en Life o en otras películas en donde, bueno, entran extraterrestres, pero ese no es el punto, sino este pequeño salto de decir, bueno, esto pasa en un futuro cercano en donde hemos explorado tal o tal cosa. No hay ese contexto, es el ahorita, el ahora, y sí, pues sí, o sea, y la representación de la realidad es insistente, con los Soyuz, con la exploración de la Estación Espacial Internacional, con la Estación Espacial China, ¿no? Con las cápsulas, ¿no? Con la idea no lo mencionan como tal, pero se ve que es un, ¿cómo se llama? Telescopio espacial, como un Hubble. Es el Hubble, sí, es justamente el Hubble. ¿Lo dicen? Sí, dicen. Bueno, que soy un idiota, olvídenlo, sí lo dicen. Exacto, entonces, o sea, todos estos detalles, pues ahí están. Ahí les dejamos la pregunta, muchachos, si quieren agarrarse a madrazos de género, como al rato voy a hacer con José Luis, cuando salgamos a la calle, sin camisas, tiro limpio. Ayuda. Y nada más para terminar esto ya, creo que hay un detalle que deja Cuarón ahí que para mí es su forma de dejar claro que para él no es ciencia ficción, que es cuando empieza la película y dice, en el espacio es imposible la vida, ¿no? Que es como, no va a haber extraterrestres aquí, los extraterrestres, lo más, o sea, claro que lo más probable es que existan, pero esta película no es sobre eso, no es sobre extraterrestres, es sobre la humanidad, sobre lo real, ¿no? Y que después tengas este guiño ahí de Marvin, el marciano, flotando en una escena, también se me hace como de claro, ¿no? O sea... Y que se detiene esa escena, ¿no? O sea, sí. Marvin pasa enfrente de los ojos de Sandra Bullock y la escena es paciente en dejar pasar al marcianito verde de nuestra imaginación como, chale, este marciano representa más la Tierra que cualquier posibilidad que tengamos de conocer como vida extraterrestre. Y por ahí está llena de símbolos, llena de referencias. También por ahí hay un par de referencias religiosas. Sí, hay un muy Buda, cabrón. hay un santo. Exacto. ¿No? El diálogo de Sandra Bullock de decir nunca aprendí a rezar. Hay por ahí también varias teorías sobre lo que el guión intenta decir sobre la relación humana con Dios y de los avances tecnológicos, exacto, ¿no? Y el alejamiento, digamos, del religioso, ¿no? Pero al mismo tiempo que ves en un lugar en el espacio donde hay científicos, donde hay astronautas, donde hay, ¿no?, astrofísicos en el que tienen imágenes religiosas, ¿no? Los chinos tienen tienen un Buda, ¿no? Claro. Los rusos tenían a un santo. ¿No? Entonces es como... Exacto. Hay un diálogo ahí... Y esta científica pide rezar al final. Aunque no sabe rezar, ¿no? Aunque nunca nadie le enseñó a rezar, aunque no le interesaba rezar. Es como entregarse un poder superior ahorita que ya la mierda tocó el ventilador, así. Lo dije poéticamente. Y bueno, pues... Creo que ya no sé si quieres decir algo más. Gravity ya todos sabemos lo que hizo. Se llevó en esa entrega de los Oscars un chingo de Oscars. Mejor director, Cuarón se llevó su primer Oscar. Lubezki se llevó su primer Oscar. Que inauguró de esa forma como una carrera... Bueno, que ya era una carrera tremenda la de Lubezki, pero de ahí se ganó 3 Oscars seguidos. 3 seguidos, 2 con Iñárritu, 1 con Cuarón. Y claro, y empezó esta como conquista de los 3 directores mexicanos de Hollywood que en 5 años han ganado más o menos todo.
¿no? Ganaron edición de sonido, que es espectacular. La edición de sonido es una cosa preciosista, justamente Soundtrack. Pensando como en estos aspectos técnicos del sonido del espacio. Y como decías, tiene este detalle que no se me borra de la mente ahora que la volví a ver, que es cuando todo parece como si le hubieran metido un micrófono adentro del traje del espacio. Y eso es creado todo. Todos ¿no? los movimientos que tienen se escucha como si estuvieras, claro, una Adentro, pecera. ajá, Una pecera. Y se escucha el vacío, ¿no? del casco, y todos los movimientos es como si fueran como sonidos como sordos, porque están como, no como afuera. Todo eso es creado artificialmente, todo eso es lo que ellos imaginan que podría escucharse estar en un traje espacial. Ajá, exacto, pirando, dando vueltas descontrolados. Es un diseño impecable y de nuevo, como la cinefotografía es lo que decíamos, son cosas creadas de cero, de la imaginación de lo que podría ser, de lo que podría darse. Y ese es el último detalle de la intención de realismo, que en verdad se siente como si se hubiera filmado ahí, al punto en donde un periodista por ahí le preguntó a Cuarón que por qué tan caro fue subir a toda la tripulación cierto. a filmar al espacio, que yo creo que ese es de mis momentos favoritos de la prensa mexicana, y no sé quién fue ese muchacho, pero le aplaudo, señor, su estupidez, porque es maravillosa. No, en verdad, es como sucedía en el siglo XVIII, que cuando iban a ver la gente un espectáculo de vodevil ahí o cualquier cosa, salía la Catalina Krill, ¿no? Así, y era la muy ojeta del espectáculo, y la banda lo esperaba afuera del teatro para lincharlo. Y era como no podían separar la idea de realidad con la idea de ficción. Y este personaje tuvo este desliz maravilloso de pensar que no hay forma de ser tan realista filmando esto más que yendo al espacio a filmarlo. Que además a mí cuando vi ese video me pareció que ahí era el momento en el que Alfonso Cuarón tenía que pararse, abrazar a este hombre y decirle gracias, güey. Porque de eso se trata el puto cine. Sí, no, y toda la gente se empezó a burlar como, qué idiota, pero es como... Pero está chido, pero es que bonito. de eso no se trata el cine. No era el eso se punto, trata el ¿verdad? cine. Sí, es cierto. Y de como sentirse chapacos y decir como, no mames, qué chido cómo el Steven Spielberg filmó dinosaurios. Pues sí, a huevo. O no era eso, o realmente era un idiota, pero... Tal vez, o sea, la línea es muy delgada. Es muy delgada, sí. A mí me hubiera gustado también que hubiera una pregunta sobre Jurassic Park, así como, señor Spielberg, ¿y tuvo que dormir a todos los velociraptors después de la filmación? Fue muy triste, pequeño. Los tengo en mi patio trasero, idiota. ¿Tú qué crees? Sí, los tuve que matar. Lo siento, Juanito. Y ya, pues Gravity se llevó todo, excepto, curiosamente, mejor película, que se la llevó 12 años de esclavo en esa... Steve McQueen es un gran director, pero qué pinche bodrio es 12 años esclavo. Nada más les tocó la culpa a los gringos y ni pedo, pero... Y bueno, ya nada más para dar nuestra recomendación de la semana. Antes de eso, creo que tenemos por ahí un mensaje de nuestros patrocinadores, un corte Nicolás. Comercial, muy bien. Vamos a él. Escuchemos. Regresamos para dar la recomendación de la semana en este programa especial a Gravity. Sobres. Juntas vamos a pasear, ¿verdad, Barbie? Barbie astronauta. Vamos a viajar y el espacio conquistar. Fantásticos encuentros vamos a tener. Y al cambiar de ritmo verás qué fácil es lucir en esta discoteca y bailar. Unidas lograremos todo, ¿verdad, Barbie? Nueva Barbie astronauta con la calidad y garantía. Muy bien, gran mensaje, inspirador, José Luis. Yo diría profundamente inspirador. Qué fácil es bailar en la discoteca y volar en el espacio. Pues eso es lo que hacen los astronautas, carnal. ¿Tú qué crees? O sea, que todo es trabajo, también hay diversión. Moonwalk ahora tiene un nuevo sentido. Veo lo que hiciste completamente ahí, distinto, muchacho. Y bueno, pues ya para acabar la recomendación de esta semana, pues de nuevo algo espacial, y es el documental, el Mercury 13, Mercury 13, que está en Netflix, es exclusivo de Netflix, se puede ver ahí, y que habla sobre toda esta generación, esta generación de mujeres que en los 60, en los 50, hubo un programa para hacer que las mujeres también pudieran ir al espacio
durante la época del programa Apolo y que al final por razones políticas, por razones sociales no pasó, y este documental cuenta justo esa historia de las 13 mujeres que formaron parte de este programa que de alguna forma no fue de la NASA, sino que se hizo, digamos, ahí al margen de la NASA, por el doctor que estaba a cargo de hacer los exámenes físicos para los astronautas, y que demostró que las mujeres físicamente y mentalmente eran más aptas y superiores a los hombres, por lo menos a los que estaban enviando o los que estaban siendo parte de este programa para ir al espacio. Claro, porque piensen que los programas espaciales no eran nada más como vamos a agarrar a hombres muy preparados o a aviadores muy preparados y que sean los mejores especímenes físicos y mentales del planeta. También era una cosa como Mad Men, pero del espacio. O sea, una bola de güeyes que chupaban y fumaban y estaban ahí, tenían un desmadre, y porque eran figuras públicas, y lo que representaba el astronauta para la sociedad estadounidense era también un sueño como de superación, era una idea de masculinidad, del que tiene que llevar este objeto fálico a perforar los límites de la humanidad, a ir más lejos de eso, y se volvía en el imaginario como el padre de familia ideal, el güey que iba a tener a su esposa. Por eso las esposas también vivían ahí con los astronautas, porque tenía que ser una unión familiar alrededor del hombre fuerte, que es el que va a explorar los confines de la humanidad, y a los cuales les regalaba el gobierno estadounidense cada uno un Corvette, que era este símbolo también ahora de una crisis de edad media de millonarios, pero en ese entonces también de la fragilidad masculina y de la idea de cómo esto es lo que nos representa, el riesgo, la adrenalina, la capacidad de tener un volante y de conducirlo, y todo ese imaginario estaba absolutamente negado para la mujer, que era como la compañía pasiva y de ama de casa y de criar a los niños de estos astronautas. Sí, y bueno, pues ahí está ese documental. Veanlo, la verdad es que está bellísimamente filmado. Ahí sale la patanería de John Glenn que me contabas, ¿no? Sale John Glenn, justo el personaje que hacía Ed Harris en esta película de... ¿cómo se llama? The Right Stuff. The Right Stuff, donde sale diciendo como, sí, le preguntan si cree que alguna vez estas mujeres puedan llegar a convertirse en astronautas, ya que el programa justo había demostrado que eran mejores físicamente, y él como que solo tiene una respuesta y dice, bueno, pues el día que piloten un avión mejor que nosotros, pues tal vez puedan llegar a hacerlo, ¿no? El problema es que en esa época las mujeres no podían pilotear el tipo de aviones. No lo tenían permitido. No les dejaban pilotear ese tipo de aviones que eran necesario en el programa espacial para convertirte en astronauta, ¿no? Entonces es una historia impresionante. Por ahí tiene algunos bemoles ya de históricos, omite algunas partes, pero la verdad es un documental muy, 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 muy bueno, y además que deja la pregunta al final de después de todo este tiempo, ¿no? Ya hay mujeres en el espacio, hay mujeres, ya hay pilotos de transbordadores espaciales, pero aún no hay una mujer astronauta, aún no hay mujeres, astronautas que hayan llegado a la Luna, que es donde vas tú, pero todo hacia donde va el documental es como... Tú que estás viendo este documental podrías ser la primera mujer en la Luna, claro, o podrías ser la primera mujer en Marte, que eso no ha pasado y que todavía está esa deuda histórica con las mujeres, ¿no? Y ahorita que ya se está pensando en volver a ir a la Luna, y claro, en que Elon Musk nos mande a todos a Marte, ahí está abierta la posibilidad. La primera persona que pise Marte va a ser una mujer. Y que justo a lo mejor algún día no todos estos monos de plástico tengan que ser hombres, sino también puede haber alguna también mujer. Puede haber una mujer astronauta bailando ska como acá nuestro compañero. Es verdad. Pues bueno, Nico, se acabó. Muy bien. Ojalá, no sé si tengas algún otro comentario de Gravity, pero ojalá algún día podamos volverla a ver en el cine, que es la sensación que me quedó después de verla esta última vez en mi televisión, que es una televisión buena, de LCD. La tengo de hace mucho tiempo, pero es buena y no se ve tan bien como en el cine. No, nunca va a ser lo mismo. Y esa era la cosa, nada más el último comentario sobre Gravity, que fuera de todas las lecturas, de todos los simbolismos, de todas las cosas, lo que era esta película y por qué se olvidó tan rápido tal vez es porque en su esencia tenía que ser como ir a ver una obra de teatro, o como ver un performance, o como ver algo que está sucediendo en un momento incapturable. Era una experiencia, es una experiencia física en el cine, muy cabrona, que después te deja algo, por supuesto, y siempre va a quedar eso, pero que era una experiencia que se tenía que vivir y que no se guarda igual en el recuerdo, si no es como con esta relación física de ir al cine
y pasarla muy cabrón con una película de acción. Pues ahí está, esto fue Color Hormiga. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en los podcasts de iTunes, en la aplicación de Google Podcast, en la página de Código Spaghetti también pueden Por ahí escucharnos, por ahí está en YouTube. ¿Sí? Y próximamente en Spotify también podemos estar ahí. Solo búsquenos así como Color Hormiga y ahí nos encontrarán. Encontrar el hormiguero, es Homero. Hormiguero, pues- También en YouTube, si quieren ver nuestros bellos rostros. Y la ira en los rasgos de José Luis cuando hablamos de George Clooney. Bueno, nos vamos y los dejamos con esta canción que seguro le va a encantar a Nicolás. Gracias. Gracias. Lord, I'm singing you this message up to heaven, asking you to send me down another angel. I've been looking for a long time for someone to get her off my mind. But you know